Sí, ¿cómo te definirías? ¿Como el terraplanista más reconocido de Latinoamérica? ¿El representante? Es un título muy grande. Mira, en realidad yo de profesión soy animador por computadora desde hace 20 años. Tengo un estudio de animación por computadora. Pero desde que hace mucho tiempo vi en el billete de $1 esa pirámide con un ojo atrás que dice nuevo orden secular, en latín, ¿no? Novus Ordo Seclorum, siempre me llamó la atención querer entender ese mensaje ahí atrás, porque me parecía bastante icónico, claro, totalmente fuera de la realidad que uno recibe en la educación tradicional. Sin embargo está ahí en ese billete que controla el mundo. Y ahí me empecé a meter en lo que es mal llamado las conspiraciones, y de alguna manera me transformé en un investigador independiente, ¿no? Porque para investigar estos temas nadie te financia, básicamente, claro, porque vas en contra del sistema. Claro, exactamente. Así que digamos que en este caso soy investigador independiente y además la Tierra es plana. Nos etiquetan como terraplanista, obviamente, claro, porque también a la gente que cree que le da la vuelta al sol le dicen heliocentristas, y siempre se han puesto etiquetas como para poder identificar, ¿no? Pero de investigación independiente, vamos a decir. Claro, porque si no te pregunta, ¿por qué mal llamadas conspiraciones? Porque yo uso mucho esa palabra, pero está bien, me duda, me genera... A ver, etimológicamente conspirar es respirar junto a, ¿no? Pero en el sentido de reunirse para respirar, entre comillas, para charlar sobre un asunto. Pero el término que está mal usado es teoría de la conspiración. Es un término que crea la CIA allá por la década de los 50, de los 60, sobre todo después del asesinato de Kennedy, del tema del hombre en la luna y demás, para ridiculizar y para poder identificar y decirte, vos sos un teórico de la conspiración, ¿viste? Entonces, por eso digo que está mal llamado, porque en realidad la palabra conspiración lo que intenta hacer es simplificar y reducir toda una línea de argumentación que tal vez te cuesta entender. Entonces, vos decís, sos un conspiranoico, y bueno, pero pará, en el billete del dólar está eso, sí, investiguémoslo. Ah, no tengo ganas. Ah, no me interesa. No, es una tontería. Yo ayer pasaba en la columna de ahí de la FM Cielo con Perón, y pasaba el audio de Perón, sí, hablando y diciendo, Perón diciendo, bueno, la independencia de Latinoamérica es un poquito más compleja de lo que parece, porque está metida Gran Bretaña y la masonería. Entonces vos decís, que Perón era un conspiranoico también. O sea, la gente que recibió un mensaje cuando estábamos en la época de Malvinas, que nos decían que íbamos ganando la guerra, eran unos conspiranoicos. Y así te vas dando cuenta que conspiración es una palabra muy reduccionista, creada por la CIA, lógicamente. Para rebajar cualquier otra opinión que no fuera... La mejor forma de ocultar algo, ¿no? O sea, que sea evidente, o hacer la sátira, o... Exactamente. Pero, digamos, desde el punto de vista del terraplanismo, porque justo dijimos la luna, ¿llegamos a la luna? Mirá, yo como director de efectos visuales nunca me lo creí, porque obviamente si hoy en día ves lo que son las imágenes oficiales, se nota cómo está cableado los astronautas, se nota cómo el polvo cae a la misma velocidad que acá en tierra, cómo fue... los videos que te muestran están simplemente reducidos en velocidad. Hay que recordar que Hollywood desde los años 20 ya tenía lo que se llama matte painting, que es cuando reemplazás un fondo. Ya tenían composición analógica, o sea, tenían slow motion, ya lo tenían desde la década del 20, desde Lumière, te podría decir que desde 1800 y pico ya había estereoscopías. O sea, la estereoscopía 3D, yo cuando estuve en el Museo de Milán, en 1800 y pico ya estaba la cajita con estereoscopía 3D. Nosotros ves un pendrive de 128 gigas y decís, uy, qué tecnología, pero cuando vos hablás en términos militares, y la NASA la funda la organización militar estadounidense, vos tenés que pensar que lo que le dan al público tiene 40, 50 años de retraso con lo que ellos están manejando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando vos ves la propaganda política de la Luna, y ves los que participaron, ves las fotos oficiales de Stanley Kubrick con los directores de la CIA y de la NASA, que están oficiales online, digamos, te empezás a dar cuenta que hay toda una cuestión muy, perversa por detrás, ¿no es cierto? Pero tiene más que ver, más que con esa cuestión que nos hicieron creer de la Guerra Fría con Rusia, tiene más que ver con esta cuestión de ocultar el terraplanismo, porque ya Rusia en ese momento... ya los zares habían sido eliminados en la Primera Guerra Mundial, y ya Rusia era masónica. Stalin, Lenin, si vos ves las fotos oficiales, están con la mano dentro del saco.
había gente... La mano del saco es un símbolo masón. Masón, ¿no? es la mano que es la mano que maneja la historia. Viste, Napoleón, Sarmiento, el Papa Francisco, si vos ves, están todo el tiempo con la manito acá dentro del saco. Es una manera de identificarse públicamente, pero sin ser detectados, digamos. Entonces, bueno, viene más de ahí la mano. El tema de la luna es muy interesante. Este año se cumple 50 años. Vamos a hacer una pequeña conferencia para dar a entender esto, pero es muy importante entender que lo más que no creemos, o sea, no se volvió nunca más. En el 69 con esa tecnología fuimos... Ahora va a ir China, ¿no? Siempre todos los años va alguien, pero nunca... Nunca llegan. Viste que a Israel ahora le pasó que 15 metros antes la nave se destruyó. No sabía. Ahora, hace una semana atrás. Sabía que iban a lanzar, pero no mostraron nunca nada, o sea, ni los 15 metros antes, ni los 100, ni los 1000. O sea, es como una imagen digital y fallamos, nos estrellamos. Y listo, y queda ahí en la nada. Yo, Iru, te voy a hacer una consulta, pero a partir, porque yo encima, parte de cómo son las conclusiones, los desenlaces de la Guerra Fría, lo doy también como esto del gran armado, a través de un estudio de televisión, ¿no? La propuesta del escudo antimisiles que va de la mano con la... pisamos la luna. Exacto. Bueno, todo el armado ese que en algún punto, más allá de que el sistema soviético tal vez estaba atrasado en lo tecnológico, tenía otros problemas, ¿no? Pero bueno, llega un punto que uno dice, bueno, pero la ficción tiene implicancias en la realidad, porque la gente actúa a partir de eso. Obvio. Bueno, ¿cómo presentarías vos, está bien dicho, la teoría terraplanista? Está bien, sí, está bien dicho. ¿Cómo la presentarías a un ignorante absoluto? Que en este caso yo soy un cientista social, pero en estas cuestiones pésimo, digamos, ¿no? A ver, es un tema muy amplio porque involucra muchas aristas, ¿no? Pero a grandes rasgos, vamos a grandes rasgos, lo que uno se entera, porque yo hasta hace 5 años atrás, una persona incluso hasta por hacer efectos visuales, está fanático de la NASA. Claro. De Carl Sagan, de la serie Cosmos, o sea, fue como bueno, ya estabas metido igual en ese mundo, te copaba nunca me creí lo de la Luna, pero no pensaba que era porque la Tierra era plana, sino que, viste, la mente se te va para otro lado, te comes la de los documentales y ese tipo de cosas. El tema de la Tierra plana moderna, que no pertenece a ninguna sociedad, porque sigue estando la sociedad inglesa todavía de la Tierra plana, que es la que nombra Obama en un discurso que ha despertado a muchos a curiosear, me incluyo. Es una sociedad prendida a fuego después de la Segunda Guerra Mundial y refundada por la orden jesuita, que como siempre está detrás de toda la cuestión científica del mundo. Pero digamos que los puntos principales son la mecánica de fluidos. O sea, cuando vos te pones a estudiar la mecánica de fluidos, inmediatamente sabés que el agua siempre está a nivel, es el nivel cero del mundo. Se usa para mediciones a larga distancia, construcciones a corta distancia, los puentes se construyen sin tener en cuenta la curvatura de la Tierra. El agua siempre está plana. Claro. Entonces, ¿cómo haces para curvar el agua y se quede adherida a la parte externa del contenedor? Brevemente, la gente te va a citar la gravedad. La persona de a pie te va a citar que la gravedad es una fuerza, te va a decir, porque le enseñaron que Newton... No, mentira, Newton nunca dijo eso, es más, está escrito de su propia mano, que él no creía en que o sea, que la masa de un cuerpo, por tener masa a distancia, atraiga a otra. Sin ningún agente intermedio, él lo dejó escrito. Incluso no hay ninguna comprobación empírica de que la masa la masa que tiene un cuerpo atraiga a otro cuerpo. O sea, a la fecha de hoy nadie vio eso jamás. Entonces, en el mundo profesional, académico, Newton fue descartado y se pasó a la teoría de Albert Einstein, que dice que el tiempo y el espacio se curva, que la gravedad en realidad es la masa de un objeto curva el tiempo y el espacio, hace que los objetos caigan hacia él. Y la explicación está bárbara, pero me tenés que demostrar físicamente que existe una partícula de tiempo y una partícula de espacio, porque si no tenés geometría, ¿qué vas a curvar? Claro. El tiempo es un concepto humano, entonces por eso son teorías de la gravedad. Es ley de Newton, pero es teoría de la gravedad. Es teoría de la relatividad. O sea, ¿sí? Vos decís que una materia no está físicamente comprado, pero nosotros estamos pisando el piso, o sea, sí. Estamos... Y un globo de helio se va para arriba y la gravedad no le afecta en absoluto, por ejemplo. Pero es el peso distinto. Claro, bueno, pero el globo, o sea... No es el peso, es la el globo densidad. común baja. Claro, ¿por qué? El de helio no, pero nosotros sí estamos constantemente... O sea, no podemos salir de lo que pisamos. O sea que sí hay una atracción. Depende que estés tomando. No hay una atracción, claro. Depende que estés tomando. Yo no vuelo. No, pero el tema es, ¿por qué vos decís que hay una atracción, pero puede haber un empuje? Como decía Nikola Tesla. Puede ser una presión y no una atracción. El tema que vos, para atraer,
a la famosa distancia al cuadrado, vos tenés que comprobarlo como en un imán. En un imán vos podés detectar que atrae y repele, y por lo tanto puede lograr equilibrio, que es lo que se ve en todos los orbes que justamente tienen un equilibrio y una constancia. De ahí sale la palabra tiempo, en realidad de la medición de los ciclos, de lo único que no se altera. Sol, luna y estrella, son los 3 calendarios. Pero el tema es, la atracción vos tenés que detectar cómo atraes. Más, la fecha de hoy, ningún científico puede explicarte el mecanismo que tiene la atracción magnética. Nadie sabe. Nadie detectó una partícula del imán que atrae a la otra. Se teoriza, ningún científico puede demostrar un átomo, una molécula. Esos son modelos. La gente común cree como que el átomo es una bolita. No, mentira. O sea, Igual está muy bueno este concepto, porque en algún punto la ciencia es como que recibe, uno dice, bueno, las creencias quedaron en el feudalismo, en la Edad Media, y chau. Y la ciencia también tiene un halo de creencia fundamental, o sea, como que algo se supone que se debe haber comprobado, algo se supone que debe estar experimentado, algo se supone que es real. Mirá, en este caso, punto, nada más. En este caso las cosas que podés comprobar son descartadas. Lo que vos decías es lo que decía Arquímedes, es la densidad. Si vos sos más denso que el medio en el que te encontrás, te vas para abajo, si sos menos denso, te vas para arriba. Entonces, si estás en el agua y sos una madera, no importa el tamaño que tenga, ¡puc!, flotás a nivel cero. Si sos más denso, ¡puc!, te vas para abajo. Nosotros estamos en el fluido del aire y por lo tanto somos más densos. Ahora, la orientación, por qué arriba y abajo, eso también tiene que ver con lo que es la electrodinámica y la dinámica del magnetismo, que era lo que planteaba Faraday, Tesla y demás. O sea, hay un orden porque este mundo fue creado. Entonces vos es como decir, ¿y por qué hay agua? Porque hay agua, porque así apareció esto. O sea, no es H2O, o sea, no hay ninguna molécula, no son 2 moléculas de hidrógeno. No, o sea, eso es un modelo, básicamente. Entonces, lo más empírico, el agua no se curva. Bien. Lo podés demostrar a todo tipo de escala en laboratorio. No, pero en realidad eso no funciona así, te dicen. Bueno, demostrame que funciona de otra manera. No hay curvatura geométrica. O sea, nadie puede detectar que en el horizonte tenga una caída de curvatura. De manera directa es indetectable. Nosotros hemos lanzado globos a 22 kilómetros de altura, se ve el horizonte recto. Colegas en otros países... Sí. Porque me llama mucho la atención. Esperen, mi pregunta es la siguiente. Si yo hiciera, un nivel... No, pero tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua. Pero lo mío también. A ver, dale. Adelante. Yo digo, veo un barco que se está alejando. Sí. Vos ves que el barco como que desaparece. Si ¿Ves fuese que desaparece, plano... de hecho? Claro, pero si fuese plano vos lo seguirías viendo. Porque, por ejemplo, yo la luna, aunque esté a millones de kilómetros, ¿Cómo sabes que está la a millones veo. de kilómetros? Y... Porque sí, que No la tenemos... A millones de kilómetros no verías. ¿Vos ves más de 10 kilómetros de distancia? No, porque... Bueno, hay una cuenta para hecha mí, por altura, ¿no? Claro, de la pero... distancia que se... No, porque yo digo, yo No, estoy yo te viendo... entiendo, es esto que vos estás viendo acá. No sé. No esto- entiendo esto- nada de eso. Bueno, Mostráselo mira, esto en es- la Está la cámara. cámara. Esto es el equivalente al barquito. Bien. Estos son faros a la distancia y este es el sol poniéndose. Sí. Vos lo que no estás teniendo en cuenta cuando vos hablas de lo que vos me decís del barquito que desaparece, vos te estás olvidando de un montón de fenómenos ópticos. Vos estás hablando a nivel geométrico. Si la Tierra tendría la curvatura de 12.000 kilómetros de diámetro, bla, 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 debería pasar como pasa. Como Pero supuestamente digo, pasa entonces la en tu luna, o sea, modelo. Vos decís que la luna o está más cerca o no existe. No. No, ¿cómo no va a existir? Ahí está. Pero, Existir pero ¿por qué existe. la vemos? Porque está ahí, existe. Ahora después te digo la distancia a la luna. Pero, Pero igual quiero decir una cierro lo cosa. del barquito. Es verdad, yo no veo que el barco baje. Yo veo que el barco desaparece. Vos ves por que el la barco distancia. desaparece y No, la gente vos ves te va a que decir... el barco baja. No ves que No, baja. yo Te puedo veo mostrar que el cientos barco... de videos y no yo ves veo que el baja. barco desaparece antes Vos ves que el barco baje. desaparece. Vos te estás Pero vos- olvidando... O sea, vos no ves Pero- la parte de Para, arriba del barco. ordenemos un poco porque A ver, es un ¿a qué voy lío con esto? En el horizonte, vos no ves la parte del barco nítida que va bajando No. en un horizonte. porque se va inclinando. Exactamente, lo que ves es que se va achicando el barco de lejos hasta que desaparece el barco. Vos te estás olvidando de la perspectiva, el punto de fuga y la parte fundamental que se conoce como la fata morgana, nombre del italiano, se llama hada madrina, que es la resolución angular por temperatura. ¿Viste cuando vas en la ruta y vos ves que en la ruta los objetos empiezan a aparecer como si tuviesen agua? Sí. Y empiezan a desaparecer en la ruta también. Sin embargo, vos en la ruta decís, no, ahí no está la curvatura. En el océano o en el mar o en el agua sucede mucho más a gran medida porque se evapora mucho más agua. Entonces cuando el agua se evapora, distorsiona la luz y vos perdés de foco. Entonces el barco no desaparece. Hoy en día justamente una de las cosas que más
trajo el terraplanismo es la observación a larga distancia, en el que vos, si estás a ojo pelado, vos no ves más de 4 kilómetros. Si vos ves que ahí el barco desaparece, desde un avión deberías ver una curvatura tremenda, porque a 4 kilómetros ya un barco de 8 metros de altura desapareció por la curvatura de la Tierra. Imagínate de un avión que estás a 10 kilómetros que ve más de 500 kilómetros del horizonte. Sin embargo, en un avión siempre ves el colchón de nubes totalmente recto. Sin embargo, desde el suelo ves que esas nubes tocan el horizonte. Pero no es porque las nubes se curvan, es por un fenómeno que tiene la luz, se llama resolución angular, resolución óptica. Es más, o sea, uno tiene que siempre este modelo lo tiene que entender desde el modelo geométrico, pero después tiene que aplicar el modelo óptico encima. O sea, estamos hablando, por un lado, la geometría, y por otro lado, o sea, el fenómeno físico y el fenómeno fisiológico por otro lado. Claro, ¿Cómo mira el ojo? No, pero digo, fisiológico porque yo justamente estoy estudiando eso para el trabajo que estoy haciendo y, digamos, el ojo encima ve en 2 dimensiones. La tridimensionalidad la crea la cabeza también. Claro, no, y además hay el un ojo fenómeno es un lente cóncavo. Es un lente cóncavo, sí. Perdón, convexo. Entonces la luz llega, vos cuando estás en el mar abierto, o sea, estás parado en el mar calmo, vos podés, o en una montaña, vos podés tener, si la visibilidad la tenés al punto máximo, por las condiciones atmosféricas, vos podés tener la sensación de estar en un círculo. ¿Por qué? Porque como el lente es convexo, la luz llega... A vos te hace ver que... A vos te hace dar la sensación de un círculo, pero no de una curvatura. Nosotros, ya te digo, la gente que pone globos de altitud, los que no tienen ojo de pez llegan hasta los 40, 35 kilómetros de altura del horizonte totalmente. Agregamos que el ojo de pez tiene que ver con que el ojo humano mira sobre una dirección, el ojo de pez tiene más amplitud. Más amplitud, pero de forma, ¿entendés? Ya a nivel del suelo se ve como una curvatura. O sea, la gente que va de a pie, vos le preguntás, en geografía nunca te enseñan a decir, o sea, yo te pregunto a vos, ¿y cuáles son tus argumentos para, de manera directa, decirme que la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol? La gente normal prácticamente se queda sin argumento. Es más, yo te digo, estamos discutiendo la curvatura de la Tierra. ¿A qué altura hay que elevarse matemáticamente hablando? ¿A qué altura hay que elevarse para realmente ver la curvatura de la Tierra? Porque podemos hacer un montón de teorías y decir, no, porque el barco desaparece, es un método indirecto. Te dicen, lo de la NASA dice 12.000 pies. No, sí, un poquito más, en realidad 15 kilómetros. Bueno. Son 45.000 pies más o menos. El tema es bárbaro. A 15 kilómetros se debería ver la curva. Nosotros tiramos globos a 40 kilómetros, no se ve la curva. O sea, hay alguien que está mintiendo, ¿entendés? O sea, la matemática no miente. Si yo tiro un globo a 40 kilómetros de altura y no se ve la curvatura, no creo que me esté mintiendo la matemática. Creo que me estás mintiendo vos, que sos un organismo, entre comillas digo, que tiene un principio de autoridad, y es como discutirle al Vaticano. O sea, al Vaticano vos no le puedes discutir religiosamente hablando que el Papa es el representante de Dios en la Tierra. Porque el tipo con la chapa de la institución te dice, no, yo soy el representante de Dios en la Tierra. La NASA con la chapa te dice, no, yo soy los únicos que ponen satélite. No, la NASA, las rusos... ¿Qué pasa con el resto de los cuerpos celestes? Por llamarlos así los planetas, ¿no? Pero claro, digo, vos... ¿cómo ¿Son es redondos, otro son planeta? planos? ¿Qué onda? Vos decís que para vos son todos planos, o solo la Tierra. No, a ver, primero no, yo sé que surge decir para vos. Iba a decir eso, no es un para vos. Para vos no, bueno, no es para mí, yo lo cuento. Para mirá. la teoría, digamos, ¿no? A ver, cuando vos hablas de planeta, hay que, primero etimológicamente significa estrella errante. ¿Por qué? Porque es una luz en el cielo que se mueve, a diferencia del firmamento, que es el conjunto de estrellas que está fijo. Rota todo junto, pero está fijo, no tiene una órbita independiente de eso. Claro. La palabra planeta no significa que sea esférico ni que sea redondo, no remite a la geometría, remite al movimiento. Estrella errante o vagabunda, dice la palabra eso. Cuando vos hablás de planeta como lo estás pensando, como nos los enseñaron en el colegio, tenés 2 características bien definidas. Una es la circularidad, que podría llegar a ser esférico, tranquilamente. Lo que pasa es que nadie le vio la otra cara a la Luna, nadie le vio la otra cara a Saturno, nadie le vio la otra cara a Júpiter, siempre se le ve la misma mancha y demás. O sea, no tenés comprobación empírica de que del otro lado vaya algo. De todas maneras, podría ser curvo. Esa es una característica. La otra característica es la rotación alrededor del Sol. ¿Sí? Tenés esos 2 puntos. Cuando vos eso lo trasladás a la Tierra, no las encontrás. Vos decís, bueno, vamos a detectar la curvatura terrestre. No la veo. No se detecta geométricamente. Vamos a detectar, a principios del siglo XX, la teoría de relatividad de Einstein surge por un cuestionamiento muy profundo de la ciencia, que fue demostrar realmente si la Tierra le daba la vuelta al Sol, instrumentalmente, porque los sentidos te pueden engañar. Nosotros no sentimos que la Tierra gire, entonces te pueden decir, bueno, no, es que vos sos muy chiquito, la Tierra es muy grande.
Lo cual contradice, porque si fuese muy grande tendría una fuerza centrífuga enorme y la debería detectar. Tenemos todo sí, para adentro. Pero bueno, para adentro. vamos a hacer ciencia. No podemos confiar en nuestros sentidos totalmente. Vamos a lo instrumental. No, eso es centrífuga. Es lo mismo en realidad. Son las mismas. Vamos al instrumental. Creemos un instrumento que detecte si realmente la Tierra gira. Empiezan con el péndulo de Foucault en 1857. Sí. Obviamente el péndulo es una atracción turística, ¿no? Por todas las características que tiene. Tiene un electroimán que lo mueve, tiene un motor que lo mantiene en movimiento. A veces gira por un lado, a veces gira para el otro. Los días de eclipse solar se frena. ¿Fue una mentira eso que yo vi que volteaba los palitos así? No, eso está bien, pero hay un motor que lo está sacudiendo. Claro. Te lo dice el propio museo. Había uno arriba dándole con la manija. No, pero aparte tiene un caso muy característico que no te lo explican, que es el efecto Alias, se llama, que es que un economista en el 1950 y pico descubre que los días de eclipse de sol, el péndulo se frena. ¿Cómo? Entonces tiene que ver más con una cuestión electromagnética. O sea, el sol entonces es más, como dice Tesla y como dicen otros científicos, es una fuente de luz electromagnética, no es una fusión termonuclear. Bien. Bueno, ese es el péndulo de Foucault que ha descartado. El mismo Foucault crea el giroscopio. Giroscopio demuestra que la Tierra está quieta, es un instrumento mecánico que tiene rigidez en el espacio y que cuando vos la apoyás en la Tierra, si la Tierra gira, el péndulo debería girar 15 grados cada una hora. No lo hace, está totalmente fijo. Entonces la ciencia empieza a decir, acá tenemos un problema serio. Y pasan a decir, bueno, mecánicamente, incluso el propio Einstein decía, mecánicamente no podemos detectar que la Tierra gire, hay que hacerlo a través de la luz. ¿Sí? Entonces ahí surge el experimento conocido y bastante ocultado por la ciencia, que es el experimento de Michelson-Morley en 1897, que tiran lo voy a hacer rápido porque estamos en radio, pero tiran un rayo de luz a favor de la rotación de la Tierra y un rayo de luz hacia arriba, digamos, neutro. En una plataforma rotativa, haciéndolo pasar por una serie de espejos que rebotan y vuelven a combinar el rayo de luz para ser mostrado en una pantalla. Entonces los tipos dicen, si la Tierra rota, el rayo de luz que va a favor de la corriente, entre comillas, tiene que llegar más rápido que el que va en contra. Entonces debería haber un patrón de interferencia. No se debería ver como si una linterna, vos apuntás con una linterna que siempre ves el foco de luz fijo. Debería como titilar. Obviamente no sucede. El rayo de luz queda totalmente quieto. Y ahí es cuando se arma el gran quilombo y dicen, bueno, listo, todos los experimentos que nosotros hicimos no detectan la rotación de la Tierra. Entonces, oficialmente que se dice que todos esos experimentos son nulos. ¿Por qué? Porque ellos asumen que la Tierra se mueve. Entonces, como a ellos no le conviene, la ciencia dijo, el experimento quedó anulado. O sea, que lo conviene es una cuestión de creencia más que una cuestión... Es una cuestión de fe, básicamente. Antes del bloque, me quedé pensando en el concepto del cuento de La Vuelta al Mundo en 80 días. Bueno, pero escrito, el mismo tipo que escribe eso escribe El hombre a la luna, la Tierra tiene un núcleo en el centro, que es viaje al centro de la Tierra, pertenecía a logia masónica, pertenecía a la Royal Society de Londres, que fue la que creó la academia real y la academia astronómica real, de la que depende básicamente todo Occidente. Porque hay un punto que es no es directo, pero que el otro día justamente estaba mirando algunas cosas y descubrí que a Tesla lo tienen como un científico, vos lo nombraste varias veces. Lo tienen como un loco y además pierde una guerra económica con la General Electric. Entonces, digamos, eran los dos polos. Era él, ¿cómo se llama el inventor? Que después lo tiene. Pero aparte. Como Carmen Homero Simpson. Sí, digamos, era Edison, Thomas Edison y Tesla, que había sido, entre comillas, como una especie de empleado. Es más, Einstein dice que el hombre más inteligente que conoció era Tesla. Y Nikola Tesla dice: la teoría de la relatividad es un hombre vestido de púrpura que encandila a los hombres de a pie, pero que es una boludez. Básicamente cuando no tiene sustento ni pie ni cabeza, no podés curvar el tiempo y el espacio, es una locura total. Bueno, pero Tesla, fíjate vos qué interesante que lo sacás a colación, porque cuando yo te digo, si yo te digo JP Morgan, ¿lo conocés? Sí. Pero lo relacionás automáticamente con ¿qué? Con la economía. Sí, con la banca. Sin embargo, a principios del siglo XX, JP Morgan, que era el que vendía el tendido de cobre, es el que desfinancia a Nikola Tesla, porque Nikola Tesla dice, yo tengo la manera de proveer energía libre, gratuita, al mundo. Y lo demuestra, de hecho, todo lo que es el wifi, la radio, la televisión, transistores, motor eléctrico, son todas las patentes de él. ¿Cuántas patentes tiene Albert Einstein? Ninguna. ¿Ninguna tiene? Ninguna. No tiene ninguna patente, no hizo ningún beneficio como científico de la humanidad, en absoluto. Nikola Tesla tiene más de 300 patentes que las usamos hoy en día, que la mantuvieron oculta ellos durante 100 años, porque estaban
esperando para comercializarlas, lógicamente. Entonces, JP Morgan es el que financia a Nikola Tesla, por ser el que vendía tendido de cable. Claro, y además su negocio, digamos, básicamente. Exactamente. Y además, Rockefeller, familia JP Morgan, son los que crean, financian y autohunden el Titanic, que iba con los banqueros que se oponían a crear la Reserva Federal y con uno de los financistas de Tesla. Entonces, cuando vos te vas a estudiar la historia, te vas dando cuenta... tenemos que hacer de vuelta la película Titanic porque en realidad estaban inundando banqueros. Estaban hundiendo banqueros y financistas de Tesla dentro de... Eso explicaría... Es conocido el tema de cómo se funda la Reserva. Sí, eso explicaría por qué fueron directamente contra un iceberg, digamos, básicamente. Sí, que en realidad no fue un iceberg, fue una bomba que explotó. Lo del iceberg fue una historia muy bonita, que es como... o sea, cuando vos ves cómo está cuando bajó James Cameron, ves la chapa para afuera. Hay cosas que... la chapa para hay adentro. cosas que uno asume como verdades absolutas, ¿no? Pero... no puedes dejar el tiempo para decir que no. No, pero es improbable realmente que un buque vaya de ese tamaño, a las justo chapas, el primer día. Claro, sí. Sobre todo porque, qué sé yo, no existe... Claro, vos navegás. Claro, digo, o sea, los que se dedican a la navegación son personas responsables. Y más el capitán. O sea, no es que el capitán dice, quiero ganarle media hora al viaje y voy a estrellarme con... ¿no? Pero además, o sea... Es un barco gigantesco, creo que más grande que un rompehielo actual, ¿entendés? O sea, quiero decir, es una historia muy fantasiosa, pero lo tenés que ver desde el punto de vista histórico real. O sea, quiénes eran la familia que lo financiaron, quiénes iban a bordo, cuáles eran los intereses que había. ¿Realmente después de todo eso se logra fundar la Reserva Federal? Sí, porque los banqueros que se oponían varios de ellos estaban en el barco del Titanic, justamente. Entonces, la Reserva Federal no es ni federal, ni es reserva, es un contrato que se firma en una isla totalmente oculta del público. Después, ahí en el 1933, el presidente Roosevelt es el que pone la pirámide con el ojo, saca el patronoro. ¿Entendés? Entonces, claro, vos tenés... se abandona después igual, en el 70. No, en el 30. En el 30 ya se abandona, cuando tienen que inundar los dólares. Justamente la crisis del 29 estaba el abandono del patronoro. Del patronoro, es más, obligan a los ciudadanos a entregar el oro. Lo obligan a entregar el oro para quedarse ellos con el oro y poder... y el papel del dólar pasa a decir, donde está la pirámide pasa a decir, en Dios confiamos. Sí. ¿Pero en qué Dios confías? En el heliocentrismo, ¿me entendés? Que es lo que representa la pirámide con el ojo. Entonces, si nosotros dijésemos estas cosas sin ningún tipo de fundamentos en la historia, sos un loco. Claro. Pero cuando vos tenés una cadena de eventos que te llevan a eso, bueno, después yo no sé quién es más loco, si el que cree que está girando alrededor del sol cuando ve todo lo contrario o el que dice, no, estamos quietos. Y los instrumentos demuestran eso. Y de ahí empieza la etiqueta. Sos un teórico de la conspiración. Porque no tienen argumento, ni tienen comprobación para sacarte la realidad, entonces, ¡pum!, te empiezan a etiquetar. Obviamente hay un montón de teorías de las conspiraciones que son incomprobables, o que sí son locas, o que tienen que ver con extraterrestres que no puedes comprobar. Pero la persona que dice, ¿cómo puede ser que en Nueva York se caen 3 edificios cuando chocan 2 aviones? En el 11S. Claro. ¿Sos un loco? Y no, mirá, se cayeron 3 edificios en demolición controlada. Chocaron 2 aviones. Claro, el World Trade Center 7 se cae y nadie puede explicar por qué se cayó. Y se cayeron las Torres Gemelas al mismo tiempo que se cae. Exactamente, y estaban todos los papeles de deudas hipotecarias y un montón de otros papeles. ¿Entendés? Entonces vos decís, pucha, ¿qué? Vas a acordar de Iron Mountain, ¿no? La forma de desaparecerlo. Qué coincidencia. Después te enterás que Bin Laden era socio de los Bush en petrolera. Entonces, quiero decir, hay datos para cuestionar. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos nos enseñaron y nos adoctrinaron con un sistema educativo basado en un servicio militar, en el sistema prusiano, que tenés que pararte, sí señor, callarte la boca. Y eso lo trasladás, se te queda en el subconsciente. El Instituto Tavistock, a principios del siglo XX, que es el que funda Rockefeller, que es el que termina interviniendo en la salud, en los medicamentos, la patente de la televisión. Si vos ponés ahora la patente de la televisión en Google, te muestra el dispositivo de la televisión y la patente del televisor está como dispositivo electromagnético para alterar los campos mentales. No está como un objeto de entretenimiento. Está para el control absoluto de... Ni siquiera el control, o sea, te puede alterar. O sea, cuando vos vas al cine y una película te hace llorar o te hace reír, te está manipulando la mente. Como te hace llorar o te hace reír, te hace elegir a un político, te hace creer en una teoría... Uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, avanzamos supuestamente en sistemas, en formas de gobierno democráticas, pero siempre gobiernan los mismos, ¿no? Pero algo está pasando para que el 90% de perdedores siempre votan los mismos. Es un sistema hegeliano que se controla la oposición, es la síntesis, es la tesis, la antítesis, y yo te entrego la síntesis.
Es ese modelo, ¿entendés? Entonces, por eso Perón creo que denunciaba muy bien diciendo, mirá, acá está metida Gran Bretaña, está metida la masonería. No la masonería local de tu barrio. Estamos hablando de que la masonería está controlada por el duque de Kent, el hermano de la reina de Inglaterra, que si lo pones ahora en Google te va a salir, ¿entendés? O sea, sí, aparte estamos hablando de gente que, digamos, todos los que estuvieron en la revolución de los pueblos de Sudamérica eran todos masones. Ingleses. Sí, ingleses. Bueno, San Martín no era inglés, digo. Sí, sí. No era inglés de pasaporte, pero fue a estudiar a Inglaterra, se instruyó en Inglaterra y era... Lautaro es... Sí, la Lautaro, sí. No, es como decir, no, pero la Catedral de La Plata es de La Plata. No, es del Vaticano, no es de La Plata. ¿Entendés? La religión está creada por Roma. La masonería está creada por Francia y por Inglaterra. Y, sí, son francmasones. Exactamente. Y arriba, ¿y quién creó la masonería? La Orden Jesuita. El 1 de mayo, que nosotros festejamos el Día del Trabajador, o casualidad, el 1 de mayo de 1776 es la fundación de la Orden Illuminati por Adam Weishaupt, un cripto jesuita, que fue el que creó la Orden Illuminati, que duró unos 10 años con ese nombre y después se cambió. Y hoy en día tenemos el Club de los 300, el Club de Francia, el Club de Roma, el Club Bilderberg, los Caballeros de Malta. Todo eso son logias de estos tipos que son los que están arriba de cualquier político y cualquier empresa, porque ellos son los dueños de las empresas. Y nosotros ahora nos sorprende, como ciudadanos de a pie, de decir, uy, parece que a los gobiernos los controlan más las empresas que los políticos, porque ¿quién le financia la campaña? Nos sorprende eso ahora. Eso hace. Pero entonces, la orden esa que le dan a Macri cuando es presidente de Argentina, ¿también es Macri masón? Mirá, si vos te pones a dar cuenta, primero que Macri viene de lo que en Argentina se denomina la cuna de la masonería, que es Tandil. Lo pones, te va a salir una noticia de la revista Noticias, con la tapa diciendo Tandil, la cuna de la masonería. A Franco Macri, el correo argentino se lo da la logia Pedue de Italia, y lo trae la logia Pedue. La madre la madre de Mauricio Macri tiene sangre real, entre comillas, no es una aristocracia, sí, exactamente. Entonces sí, Blanco Villegas sigue siendo la masonería la que gobierna. Es más, ¿qué votamos a un masón entonces? No, porque vos dentro del masón es como hablar de los monaguillos, o sea, tenés gente normal, común y corriente que se junta a filosofar. El tema son siempre los altos cargos, no es la gente que va a una logia acá, y son muy bondadosos, de hecho, o sea, es como un cura que se desvíe para darle de comer a un flaco, ¿entendés? O sea, no hay que meter eso en la bolsa, pero hay que entender lo que están arriba. De hecho, vos pensás que toda la cuestión esta en el 2015, Héctor Tiberman, lo podés escuchar, ayer yo lo pasaba en la radio, cuando Cristina abandona, o sea, ya iba a abandonar el gobierno, ahí el tipo dice, queremos dar a conocer que Argentina va a integrar el nuevo orden mundial, que es lo que venían diciendo todos los presidentes, que es lo que figura atrás de un billete de $1. Y vuelve a pasar lo mismo en nuestro país, de lo que sabíamos que iba a pasar en la época de Carlos Saúl, que lo ves con el collar masónico de Carlos Saúl. Está en la foto online, ¿entendés? Igual que con el hermano. Entonces, no es que son los masones, sino que es esto que ni siquiera tiene bandera. La masonería es una institución que se crea en la época, digamos, de 1800, 1700, ¿para qué? Para cautivar a los estudiosos. ¿Entendés? O sea, los jesuitas siempre fueron los que crearon la academia. Sí, la academia de la iglesia son los jesuitas, sí. Y nosotros no tenemos educación laica, porque si vos no te dan la religión en el colegio, te dan el heliocentrismo, que es la misma religión. Todas las religiones son un culto al sol. Darle la vuelta simbólicamente al sol, ¿qué te pensás que es un culto al sol? Tener una pirámide, tener un obelisco en cada ciudad de Occidente, ¿qué te pensás que? ¿A quién representa el obelisco? ¿Entendés? El falo de Osiris, que es el sol. Vivimos, como decía Confucio, el mundo no lo gobiernan las leyes, el mundo está gobernado por símbolos y brujería. Y eso es lo que nos hacen, nos hipnotizan con la palabra, con los textos, con el speech. Sí. Bueno, la verdad que mirá cómo son la 1:20, nos pasamos, perdón Fede, perdón Agus, nos pasamos totalmente de la hora, pero... Yo me preguntaba, ¿cuándo termina esto? No, termina la hora, pasa que arrancamos también medio justo con el tiempo y me quedé con ganas de, porque aparte trajiste más sí, había traído plantillas para mostrar, más información. La verdad, Iru... Mirá esta noticia nada más. Mirá. Esta noticia oficial, ¿qué dice?
Esta. Acá, La teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Einstein. Esto es una noticia oficial. La teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Einstein. Entonces, cuando vas la ruta del dinero, vos seguís la ruta del dinero y sabés quién está detrás. Eso tal cual. Es una gran discusión eso de quién financia las investigaciones, ¿no? ¿A Galileo quién lo financiaba? La iglesia. Totalmente. A Kepler también. A Copérnico también. Están todos vestidos como jesuita. El creador de la teoría del Big Bang, Georges Lamaitre, un belga católico. ¿Se decía? Iru, vamos a hacer una cosa. Para cuando vos lo creas conveniente y vos puedas, vamos a abusar de tu generosidad y te vamos a pedir que tal vez vuelvas al programa algún que otro sábado. Arreglarás con Juan por el tema de cómo venimos con el tema de los invitados, de las entrevistas. Pero la verdad que me quedó ganas de hacer más preguntas. Así que bueno, lo vamos a dejar acá porque si no estamos extendiéndonos mucho. Sí. Bueno, saludos rápida, un saludo y todo tuyo. Dale, bueno, a la gente que quiera conocer más, www.nurparatodos.com.ar, esa es mi web oficial, de ahí tienen todos los links a las demás redes, y www.arflat.com.ar es el grupo de investigación y de trabajo que tenemos con el que lanzamos globos, hacemos observaciones. Arflat, así como Argentina plano, digamos. Bien. Y el resto, no me crean nada, la típica frase, no nos crean nada lo que decimos, pero tampoco le crean a las instituciones, hagan su propia investigación y saquen sus propias conclusiones. Que me gusta eso, aparte para todo ámbito de la vida. Para todo fundamental. El pensamiento crítico hay que desarrollarlo. ¿Chay? Justo estaba escribiendo los ganadores de los sorteos.